Sí, vamos a leer 3 escrituras para entrar en el tema. El tema de hoy es un novio santo que quiere una novia santa. ¿Cómo es? Un novio santo que quiere una novia santa. Ahora pongan mucha atención lo que dice la palabra. ¿Qué dice Levítico 19:2? ¿Qué dice? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis porque santo soy yo. Así de claro. Luego, ¿qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero fíjese el orden. Primero yo tengo que tener paz y después la santidad. No puedo tener santidad si no tengo paz con los demás. Ese es el orden. Sin la santidad, sin la cual nadie veremos al Señor. Luego, Primera de Pedro 1:15 al 16. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:15 al 16. Fuerte. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también de vosotros santos, santos porque yo soy santo, y porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hasta el 16. Te faltó donde dice en toda vuestra manera de vivir. Ahí es lo principal. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, no solo en unas cositas selectas. No ser santo solo cuando vengo a la iglesia o cuando estoy reunido con hermanos. En toda vuestra manera de vivir. Pongan mucha atención. La palabra está fuerte hoy. En la semana escuché una frase que me gustó mucho de un predicador de allá por el año de 1500 que dice que el lema de él era, predica de tal manera que si al final las personas no terminan odiando su pecado, que terminen odiándote a ti. ¿Sí entienden eso? Predica de tal manera que al final las personas no terminen odiando su pecado, si no terminan odiando su pecado, que terminen odiándote a ti. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la palabra nos confronta, la palabra es fuerte. Dios nos llama a todos los creyentes a una vida santa, a todos, sin excepción. No hay excepción alguna al llamado que Dios nos hace a cada uno. No es un llamado dirigido únicamente a los pastores o a ciertos personas o a los que están consagrados solamente en el ministerio de predicar, sino es para todos los creyentes. Y eso nos lo dice desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en toda la palabra de Dios. Ser santos, ser apartados del mal, ¿sí? Tenemos que estar apartados del mal. Ahora, ese llamado no es para unos cuantos, es para todos, en todas partes, independientemente de la condición social o económica, sean ricos, sean pobres, con estudios, sin estudios, influyentes o no, totalmente desconocidos. Todos los seguidores de Cristo somos llamados a ser ¿qué? A ver, dígalo, ¿somos llamados a qué? A ser santos. A ver, dígalo, somos llamados A ser santos. a ser santos. La pregunta primera es, ¿por qué creen ustedes que Dios quiere que seamos santos? ¿Por qué quiere que vivamos apartados del mal, del pecado? La pregunta aparentemente es difícil o sencilla, dependiendo, porque Él es santo, Y fuimos hechos a su imagen y semejanza. por la sencilla razón y poderosa razón esa, de que Dios es santo, porque Él es santo y también nos exige que nosotros seamos santos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por esa razón. Ahora, Dios nos manda en su palabra a ser santos, no medio santos, ni un cuarto de santos, ni tres cuartos de santos. Nos llama a ser santos completos. Y como vimos la semana pasada, cada uno, si no está apegado, respaldado en la palabra de Dios, cada uno va a ver la santidad de acuerdo a su manera. La va a ver de acuerdo a su manera, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Cada uno la va a definir. ¿Se acuerdan el ejemplo de Moody y Spurgeon? Que se acerca a Moody y le dice, ¿cómo es posible que un hombre de Dios esté fumando un puro? Y Spurgeon va, se acerca y le agarra la barriga y a Moody le dice, ¿cómo es posible que un hombre de Dios esté tan gordo, o sea tan tragón?
O sea, los dos veían la santidad de acuerdo a su punto de vista, pero no de acuerdo a cómo lo ve Dios. Ahora, ¿en qué consiste la santidad según la Biblia, según lo que vimos la semana pasada? ¿En qué consiste? La santidad consiste en ser conformados al carácter de Dios. ¿Al qué? El carácter de Dios. Porque nos podemos vestir de monja o de sacerdotes, de monjes, de monasterio, pero eso no nos va a dar la santidad. ¿Sí me explico o no me explico? Romanos 6:19, les voy a dar las citas, ¿eh? Y el que la tenga, léala, porque yo aquí el aire luego a veces no me deja. Romanos 6:19. ¿Qué dice Romanos 6:19? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad representáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La palabra se predica sola. Dice, parafraseando lo que acaba de leer el hermano, dice, así como presentaron sus cuerpos, como lo usaban para hacer lo malo, pues así ahora úsenlo para hacer lo bueno. O sea, se tiene que reflejar externamente lo que ustedes ahora dicen que son. Se tiene que demostrar afuera. ¿Sí? La palabra se predica sola. Ahora, Romanos 8:29, ¿cuál es el propósito de Dios para con todos nosotros? Es ese, Romanos 8:29. Ese, ¿qué dice ahí? A ver, Carlos, pues gánales. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para ser hechos a imagen de quién? De su hijo. Y Jesús, ¿cómo es? Es santo, es santo. Él nunca pecó, dice la palabra, en todo fue tentado, mas nunca pecó, mas nunca pecó. Y ese es el propósito que Dios quiere en cada uno de nosotros. Vamos a ser tentados. Vamos a estar hablando, si se fijaron en los devocionales, acerca de la tentación. Toda esta semana va a estar muy interesante. Pero tenemos que entender que la santidad de la cual habla la Biblia consiste en un cambio, en una renovación interior que empieza con el carácter, no lo externo, sino lo interior de nuestra alma. Y por lo cual la mente, las emociones, la voluntad tienen que entrar en armonía con Dios para ser conformados a la imagen de Jesús. Jesucristo por eso decía, aprendan, aprendan de quién, De mí. que soy, Manso y humilde. sí, aprendan de mí. Ahora, la palabra santidad, como se usa en la Biblia, describe tanto la majestad de Dios como la pureza y la perfección moral de Dios, de su naturaleza. La santidad es el principal atributo de Dios, de los muchos que tiene. Un atributo es algo que Dios ya lo tiene Él, que nadie se lo dio. Él es santo. Ahora hay varias escrituras, varias escrituras que les voy a dar. A ver, Carlos, Éxodo 15:11. Sí, Alfredo, ahora sí te voy a dar a ti. Levítico 19:2, esa ya la leyó Carlos, pero para que la leas tú también. Éxodo 15:11, Carlos. Alfredo, Levítico 19:2. Goyito, Salmo 89:35. Carmelita, Isaías 57:15. Moni, Primera de Pedro 1:15 al 16. ¿Sí? Hay varias dos que vamos a releer otra vez como referencia. ¿Qué dice Éxodo 15:11? Pongan atención. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Levítico 19:2, Alfredo. A ver, o ayúdenle, Alfredo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Salmo 89:35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dice Dios, he jurado por mi santidad. Fíjense nada más lo que está diciendo. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime,
el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si entendemos esa escritura de Isaías 57:15, la palabra nos dice que cuando habitamos en la santidad de Dios, en su presencia, el corazón cambia, el corazón es quebrantado, somos humillados y somos transformados en el carácter del Señor. Ahora miren lo que dice Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. Si nosotros nos acostumbramos a vivir en la presencia de Dios, no solo cuando venimos aquí, sino que tengamos en mente al Señor en todo lo que hagamos, nuestra manera de vivir va a cambiar. Ahora, la santidad, escuchen bien esto, constituye una parte esencial, si no es que la más importante de la naturaleza de Dios. Si Dios no fuera santo, no fuera Dios. O sea, su santidad es tan necesaria como su existencia, o tan necesaria, por ejemplo, como su sabiduría o su omnisciencia. La omnisciencia es que Dios lo sabe todo. Dios no puede evitar hacer lo recto porque está dentro de él. Él hace lo recto. Tampoco puede evitar no hacer justicia. Pongan mucha atención aquí. Nosotros mismos no siempre sabemos lo que es recto, lo que es justo. Juzgamos de acuerdo a nuestra naturaleza humana, pero no de acuerdo a lo que Dios dice. Dios es justo y es bueno. Dios jamás se va a encontrar en un dilema, en una duda de qué hacer en cierto caso o qué hacer en este caso, porque su conocimiento es tan perfecto que va a quitar cualquier duda, cualquier incertidumbre sobre lo que está bien o lo que está mal. O sea, en buen español, Dios siempre va a hacer lo recto, lo justo y lo bueno. Que muchas veces a nosotros no nos va a gustar, porque Dios es justo. ¿Mm? Ahora, entonces, de acuerdo a esto, ¿qué significa la santidad de Dios? Significa estar libres de todo mal, de todo mal. En 7 palabras, que está perfectamente libre de todo mal. Esa es la santidad de Dios, que debe de estar en nosotros, que está perfectamente libre de todo mal. Así es como Dios quiere. Por eso en la oración que Jesús enseñó en la última oración que Jesús hizo en Juan 17, ¿qué le dijo al Padre? Padre, ¿qué le dijo? Santifícalos y líbralos del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, por ejemplo, ¿cómo decimos que una prenda está limpia? Cuando vemos una prenda que está limpia. ¿Cómo la definimos que está limpia una prenda? O un vestido, una camisa, un pantalón. Pues cuando está libre de manchas. ¿O cómo decimos que el oro es puro? Cuando ha sido refinado, cuando se le ha quitado toda la escoria, todo lo que tiene. Pues de ese modo podemos pensar, escuchen esto, en la santidad de Dios, como la ausencia de toda maldad en él. Miren esta escritura, Primera de Juan 1:5. Léanla, por favor. Yo no voy a leer ahora, ahora los voy a dejar a ustedes. Primera de Juan 1:5. ¿Qué dice Primera de Juan 1:5? Son escrituras que nos tienen que hacer entender, porque a veces queremos estar con un pie en tinieblas y con otro pie en luz, pero no es así. Primera de Juan 1:5, ¿qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, la luz y las tinieblas, cuando se les menciona de esta manera en las escrituras, tienen un significado moral. ¿Qué quiere decir? Juan ahí nos está diciendo que Dios es completamente libre de todo mal. No hay ningunas tinieblas en él, no hay ninguna manchita. Y que él mismo constituye la pureza moral. Ahora, muy atentos aquí. ¿Qué incluye la santidad de Dios entonces de acuerdo a su carácter? ¿Qué incluye? Incluye todos sus pensamientos,
todas sus acciones, que están en perfecta armonía con su carácter. No es como nosotros. Nosotros pensamos una cosa, hablamos otra cosa y terminamos haciendo otra cosa. Pero Dios no. Él es congruente, Él es congruente, Él está equilibrado. Piensa, habla y hace lo que es justo, lo que es bueno. En Él no hay variación de cambio, como en nosotros. Nosotros no. Por eso lo necesitamos. Pero a medida que vamos madurando, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, en la vida cristiana, y vamos desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. No lo vamos a poder desarrollar el carácter de Cristo en nosotros si el Espíritu Santo no trabaja en nosotros. Todos, y lo necesitamos todos los días. Crecemos en aspectos cuando el Espíritu Santo está en nosotros a decir la verdad. ¿Por qué aprendemos a decir la verdad? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y si el Espíritu está en nosotros, pues no va a haber mentira. En pureza, en humildad. Nosotros podemos variar en nuestro comportamiento. Y variamos todos los días. Por nuestro carácter, que está en formación. Pero Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Como dice Hebreos 13:8. Él obra de acuerdo en conformidad con su carácter santo. Y es justamente en este nivel de santidad que nos quiere llevar, al que nos llama, sed santos como yo soy santo. O sea, no dice menos ni más, no, igual que Él. Pero no lo vamos a poder lograr si el Espíritu Santo no nos ayuda. ¿Sí me estoy dando a entender o no? ¿Sí o no? Por eso Jesucristo dijo, todos los días tienen que tomar su cruz diariamente, porque si no, no van a poder, porque la carne les va a ganar. Tenemos que crucificarnos diario. No es que me crucifico un día y ya, no, es todos los días tomar la cruz, cargar la cruz todos los días. Ahora, y en este nivel de santidad que Dios nos quiere llevar, al que nos llama, por eso Él dice, sean santos porque yo soy santo. Y aquí viene otra pregunta interesante. ¿En qué nos beneficia a nosotros en que Dios sea perfectamente santo? O sea, ¿yo en qué me beneficio que Dios sea perfectamente santo? Porque hablamos de la santidad de Dios, predicamos de la santidad de Dios, oímos de la santidad de Dios, pero ¿en qué nos beneficiamos nosotros? Pongan atención aquí, ¿eh? Aquí vamos a ir subiendo un escalón. Si Dios es perfectamente santo, podemos confiar en que sus acciones para con nosotros siempre van a ser justas y perfectas, que Él no va a ser injusto, que no va a suceder como a veces decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió que me pasara a mí? Porque Dios sabe algo que tú ni sabes, pero Él sí lo sabe, ¿por qué te está tratando así? ¿Sí me explico o no? ¿Cuántas veces no nos quejamos y decimos, Señor, cuántas veces no cuestionamos a Dios injustamente? Que ay, es que yo no sé por qué conmigo, por qué. No, mejor pregunta, Señor, enséñame, ¿por qué? ¿Sí? En lugar de quejarnos. Pero cuando cuestionamos a Dios, lo hacemos injustamente. Todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios lo permite. ¿Sí entienden eso? Todo lo que sucede es porque Dios lo permite, para corregirnos, para moldearnos. Aún cuando estamos pecando, haciendo lo malo, Dios lo está permitiendo. ¿Lo puede evitar? Claro que sí lo puede evitar. Pero Él deja para corregirnos, para volvernos al camino de Él. Cuando nos quejamos y dudamos de que Dios está actuando injustamente, esa es la mentira que el diablo siembra, que fue lo que utilizó con Eva en el jardín del Edén, en Génesis 3:4-5, cuando le dijo, no, es que no es cierto eso que dijo Dios, no te creas, no es cierto que si comes te vas a morir, no es cierto, eso no es cierto, pone en duda la palabra. Dios no puede faltar a su palabra, a su naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es santo, todas sus acciones son santas, todas sus acciones son, ¿qué? Santas. Ahora, escuchen esto, y grábenselo. Quejarnos contra Dios es negar su santidad. Aquí está lo grave. A ver, díganlo. Quejarnos contra Dios es negar su santidad. Y si tú atentas contra la santidad, si tú y yo atentamos contra la santidad, es tan grave que ahorita se va a dar cuenta. O sea, cuando nos quejamos contra Dios, es negar su santidad, es afirmar
aunque no lo digamos, que Dios es injusto. No, es que yo no sé por qué. Ay, no. Sí, exactamente. Ahora, Dios no puede negar la pureza de su carácter. O sea, Dios no puede negar su santidad en nada. ¿Mm? El que dice que Dios no es santo o que Dios es injusto, mejor dicho, está diciendo que Dios no es santo. Y el negar la santidad de Dios, el decir que Dios es injusto, es peor que negar que Dios no existe. Es peor que un pecado de los ateos que dicen, no, Dios no existe. Es peor. ¿Saben por qué? Esto es profundo. ¿Ustedes por qué creen que Jesús dijo que la blasfemia, la ofensa en contra del Espíritu Santo no sería perdonada ni en esta vida ni en la otra? Y lo dijo claro. A ver, alguien lea Mateo 12, 31 al 32. ¿Qué dijo? Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, Ay, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿se dan cuenta? Dios no permite ningún atentado en contra de la santidad. El Espíritu es santo. Él no va a permitir que se diga, no, es que a Jesús cuando les dio esta respuesta es porque, si leemos el contexto, le estaban diciendo que él hacía milagros por el poder del diablo. Y dijo, hey, cuidado, ya están hablando en contra del Espíritu Santo, porque yo todo lo que hago, lo hago por el poder del Espíritu Santo. Cuidado con que estén hablando en contra del Espíritu Santo, porque ese pecado no se les va a perdonar ni aquí, ni en la otra vida. Por eso cuando alguien no le da el lugar al Espíritu Santo es tan grave, tan delicado. ¿Mm? Porque atenta contra su santidad, directamente contra Dios. Atribuirle algo que Él no dice ni que Él habló, es atribuirle o decir que Dios es injusto. Ahora, Dios no perdona que se atente, se denigre, se blasfeme en contra de su santidad. ¿Sí? Cuando leemos, se los dejo de tarea, Ezequiel 14, el capítulo 14 de Ezequiel, de Isaías y el capítulo 28 de Ezequiel, esos dos, leemos ahí la caída de Satanás en el cielo. Está hablando profundamente. Pero ahí la característica principal de la caída de Satanás no fue tanto por su rebeldía. El Señor en un chasquido acaba con la rebeldía, con la revolución que el diablo le quiso armar en el cielo. ¿Sí? Y lo hubiera tal vez perdonado, no sé. Pero el problema grave de Satanás es de que él atentó contra la santidad de Dios. Cuando nosotros atentamos contra la santidad de Dios, cuando nos queremos poner al nivel de Dios, sentirnos más misericordiosos que Dios, más justos que Dios, más buenos que Dios, cuidado, nos metemos en terreno minado. ¿Sí me explico? Y puede que una bomba te truene ahí en los pies sin darte cuenta. ¿Sí me están entendiendo? Por eso debemos dejar que Dios obre. Que Él obre. Señor, yo me retiro. Uy, si les contara las veces que a mí me han tocado garrotazos por sentirme más misericordioso que Dios. Por quererle ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Él necesita que nos quebrantemos. Un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Él no lo rechaza. Ahora escuchen aquí. Dios no perdona, vuelvo a repetir, que se atente, se denigre, se blasfeme su santidad. La santidad está en toda la palabra de Dios. Es más, ¿qué canto se cantará en el cielo según la Biblia? Según la revelación que Dios, Jesucristo, perdón, bueno, sí Dios, que Jesucristo le dio a Juan en el libro de Apocalipsis. Le reveló el canto que se iba a estar cantando. Lean por favor Apocalipsis 4:8. Apocalipsis Los 4:8. 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de
venid. Santo, 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 exaltando la santidad. Esos seres vivientes, ¿saben quiénes son? Son los serafines. Vayan a Isaías 6:3. Por eso yo decía cuando leía Isaías, bueno, ¿por qué tenían que ocupar todas las alas para taparse los ojos? Porque están llenos de ojos. Necesitan unas alas grandes para taparse todos esos ojos. Miren lo que dice Isaías 6:3. ¿Qué dice? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sí, los serafines, el canto que cantan es santo, 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 santo. Ahora, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando alabó a Dios, cuando los liberó de la esclavitud de Egipto? Éxodo 15:11. ¿Qué hizo? Éxodo 15:11. Léanlo, por favor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, ¿Magnífico en qué? Santidad. Santidad. Fíjese lo que dice. terrible en maravillosas Ah. hazañas, hacedor de prodigios? ¿Sí? La santidad es la que le abre puertas a todo. ¿Sí? Por eso cuando adoramos es tan importante, porque Él toma lugar en la batalla. A mí me gustó ese canto que cantamos de que varón de guerra es Jesús. Ese Dios me lo dio. Yo lo compuse en un momento que estaba adorando a Dios. Varón de guerra es Jesús, tú peleas por mí. Y fue en un momento en que me sentía garrotazos por todas partes, ¿sí? Por todas partes, que luego les contaré la historia. Y fue en un momento así. Pero cuando empecé a exaltar la santidad, la grandeza, todo se fue. Eso se cumple. Lo que pasa es que olvidamos a veces el arma más poderosa que tenemos en la tierra, sin mencionar al Espíritu Santo, que es lo máximo, es la adoración. Es la adoración. Pero el diablo nos engaña para que escuchemos otro tipo de cosas que no sea adoración. Hace rato estaban anunciando las carnitas en el rancho, y lo voy a decir, Isabel terminó cantando la de Silvia de mi querer, o algo así dice. Esa, la estaba cantando. Yo me estaba bañando, y la estaba escuchando. O sea, la música es tan poderosa. Isabel nunca hace eso, y estaba cantando la de Silvia. ¿Sí? O sea, lo que voy es a esto, que la adoración, el diablo sabe que es tan poderosa, que él lo que va a evitar es que le adores, porque él sabe que cuando dejas de adorar, eres una presa fácil, eres como un venadito encandilado, y te hace lo que quiere. Por eso entendamos esto. En las escrituras con frecuencia se nombra a Dios como santo. Él es santo, y cuando nosotros empezamos a adorar y a invocar la santidad de Dios, ¿quién se va a atrever a estar en medio donde Él está? A ver, díganme. ¿Quién? Yo les he puesto el ejemplo ese, si los políticos viajan con un montón de guardaespaldas, de guaruras, aunque Dios no los necesita, pero imagínense quién puede, qué demonio, qué problema, qué enfermedad, qué tribulación, qué angustia, qué depresión, qué puede estar en el mismo momento en que está la santidad de Dios cuando le estamos adorando. Nada, nada. La Biblia nos habla del ejemplo de Saúl, cuando él desobedeció y un espíritu venía y lo atormentaba. ¿Qué es lo que hacía David? Adoraba. Y el espíritu malo se iba, porque no toleraba. No toleran la adoración. No toleran que se adore la santidad, porque Dios es santo. Miren esas otras escrituras, les voy a dar varias, ¿eh? Si no terminamos, no se preocupe, estos estudios van a durar semanas. Algo que Dios ha estado hablando mucho en mi corazón es ese. Lo que menos se predica hoy en día es de la santidad de Dios. Se predica de todo, éxito, prosperidad, y que Dios quiere que seas feliz, y conquista, y descubre al campeón que hay en ti, y todo enfocado en el hombre, pero no enfocado en la santidad de Dios. ¿Sí? Miren estas escrituras, a ver, Carlos, empezamos. Salmo 89:18. Salmo 89:18. Lupita, Isaías 40:25. Mayra, Isaías 43:14. Goyo,
Oseas 11:9. Carmelita, Habacuc 3:3. Moni, Jeremías 51:5. Isabel, Ezequiel 39:7. Escuche esas escrituras y procuren leerlas en cuanto termine uno, empiece el otro, para no perder tiempo y hilarlas todas juntas, unirlas. Empezamos con el Salmo 89:18. Porque Jehová es vuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Es nuestro escudo, el Santo de Israel. Isaías 40:25. ¿A qué pues me haré semejante o me compararé? Dice el santo. No me pueden comparar con nadie. Isaías 43:14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, y he hiciste descender como fugitivos todos ellos aún. Da ellos en las imágenes que se Hasta ahí nada más lo primero. Dice, por mi santidad, la santidad de Él lo permite. Oseas 11:9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir el Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Él pelea por nosotros. Habacuc 3:3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. El santo vendrá. Cuando invocamos la santidad, Él responde inmediatamente. Salmo 68 es uno de los salmos que a mí me gusta, que incluso está inspirado el canto de levántate, levántate, Señor. En ese salmo, cuando nosotros adoramos, estamos invocando la santidad de Dios y Él dice, alguien me está adorando. Yo oigo que alguien, son los de Granados, aquellos que están en este terreno, ahí voy. Porque Dios no puede hacer oído sordo cuando adoramos su santidad. ¿Sí entienden eso? Jeremías 51:5. Israel y Judá no han olvidado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecados contra el Santo de Israel. Jehová de los ejércitos. Varón de guerra es Jehová, el león de la tribu de Judá. Y a veces se nos olvida. Por eso la alabanza es guerra espiritual. La adoración es exaltar su santidad, lo que Él es. Otra vez, la alabanza es guerra espiritual. Cuando tú alabas, es guerra. No lo ves, pero están los ángeles aquí peleando contra el pensamiento que se te viene y que, es que me enojé con... Sácate por allá. Están los ángeles peleando. No lo vemos, pero está sucediendo. Es que... Y están los ángeles. Vete por allá, espíritu de perturbación, como te llames. La alabanza es guerra. Y cuando adoramos, imagínense, estamos reconociendo lo que Dios es. Él es santo, santo, santo. Y Ezequiel 39:7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Haré notorio mi... Más dejaré profanar mi santo nombre. ¿Se dan cuenta? Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Sabrán. ¿Ustedes creen que cuando adoramos aquí y la gente pasa y nos ve, todos los que pasan, ustedes no los ven, pero yo sí los veo, voltean, 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 y quieran o no, algo se les va. Dicen, caray, ¿qué estarán haciendo ahí? La santidad de Dios. La palabra santo, como hablábamos la semana pasada, se usa más de 600 veces en la Biblia, y con frecuencia delante del nombre de Dios, más que todos los demás atributos. O sea, la santidad, escuchen esto, aquí empezamos en lo profundo, la santidad es la corona de Dios. ¿La santidad es qué? La corona de Dios. Ahora imagine esto, que Dios fuera solamente omnipotente, todopoderoso, con un poder infinito, que fuera omnisciente, con un conocimiento perfecto y completo, o que fuera omnipresente, o sea, la facultad de estar en todas partes, pero que no fuera santo, pero sin santidad, ¿sí? Si así fuera, no lo podríamos describir como Dios.
porque aún los brujos hacen milagros, aún Satanás puede hacer maravillas. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Sí? Ahora, grábense esto, la santidad es la perfección de todos los atributos divinos de Dios. Otra vez, la santidad es la perfección de todos los atributos divinos de Dios. Su poder es santo, su misericordia es santa, su sabiduría es santa, su santidad obviamente es santa. Más que ningún otro atributo, lo que hace digno de nuestra alabanza y adoración es porque Dios es, porque Dios es, pero nos exige más que solamente sepas de que Él es santo, sino que reconozcamos su santidad, que reconozcamos su santidad. Él nos manda a ser santos porque yo soy santo. A ver si entienden esto, yo sé que lo van a entender. Si el Espíritu Santo habita, vive en cada uno de nosotros, cuando tú te metes a un lugar donde no te donde no te debes de meter, ¿el Espíritu Santo va contigo, sí o no? A ver, ¿sí? Cuando estamos hablando chismes, murmurando, criticando, ¿el Espíritu Santo está escuchando lo que estás hablando, sí o no? ¿Sí? Si tuviéramos eso en mente, de que el Espíritu Santo está donde quiera que vas, o que vas manejando, y te dieras cuenta que el Espíritu Santo va ahí de copiloto, nos evitaríamos. Pero el problema es ese, de que Satanás hace que ignores que la omnipresencia de Dios va contigo en todas partes. Si cada vez que tú tienes un problema, dificultad o enfrentas cualquier conflicto, pensaras primero, no, es que el Espíritu está aquí, no lo puedo contristar, lo voy a apagar, se va a poner triste. Nos detendríamos de tantas cosas. Uy, no se diga de mentir, porque, uy, ya ni le... Ese merece un estudio profundo, ¿sí? Si nos diéramos cuenta de que Él está con nosotros, entenderíamos por qué dice, sean santos, porque yo soy santo. La palabra dice que Jesús fue tentado en todo, mas nunca pecó. Y si dicen todo, fue en todo, mas nunca pecó. Dios no puede ignorar y mucho menos aprobar ninguna acción mala. Escúchelo bien, no puede rebajar el nivel de su santidad. Por eso nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, como dice Pedro en 1 de Pedro 1:15. El profeta Habacuc declaró, escuche lo que dice en Habacuc 1:13. Dice, muy limpio, Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver la iniquidad, la maldad. Muy limpio eres. En razón de que Dios es santo, no puede pasar por alto ningún pecado, ni lo va a pasar, ninguno. Por eso nos tenemos que arrepentir. Padre, perdóname, es que mira, inmediatamente, no dejar que esa bola de nieve crezca. Nos da la oportunidad todos los días para ponernos a cuentas, cada instante. O no nos lo da después de que pecamos. De, ay, Señor, y la regué otra vez. Padre, perdóname, perdóname. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos la oportunidad. Dios no puede pasar por alto ni el más mínimo de los pecados si no se confiesa, porque Él es santo. Y porque Él es santo, no puede tentar nunca a nadie a pecar. Escuchen lo que dice Santiago 1:13, alguien léalo. Santiago 1:13. Santiago 1:13. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie. Escuchen esto, a ver si recuerdan. ¿Ustedes por qué creen que Jesús, bueno, sí, cuando Jesús estaba en la cruz, por qué el Padre, dice la palabra, que Jesús le clamó y le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dice la palabra que el Padre se volteó, lo dejó. ¿Por qué fue? ¿Por qué Jesús clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue? Si dice que Él no tienta a nadie, que Él nunca pecó, ¿saben por qué razón?
pero no lo meditamos en eso, porque él estaba cargando tanta pudredumbre tuya y mía, tanta basura pestosa del pecado en él, que Dios, como es santo, como leímos ahorita en Habacuc, él no puede ver el mal. Aunque era su hijo amado, pero estaba cargando todo tu pecado y el mío. Y Dios no puede ver el pecado. ¿Sí me entienden ahora? Pero a veces desenfocamos. Ay, es que la cruz, ay, cuánto Dios me ama. Ahorita espérense, ahorita al final. Volviendo aquí a lo que leímos en Santiago, o lo que leyeron en Santiago 1:13, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice que Dios no tienta a nadie ni es tentado. Que muchas veces tratamos de justificarnos delante de Dios. ¿Mm? Tratamos de justificarnos o de echarle la culpa en uno de los casos. Lo que hace Dios con nosotros es permitir situaciones en nuestra vida donde tenemos que esperar y obedecer, aguantar los catorrazos. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que les viene un problema y luego les viene otro y les viene otro y les viene otro? El día del accidente del Ben se nos vinieron como en avalancha. Ay, yo esa semana dije, Padre, ya, Señor, ¿qué está pasando? Hasta que el Señor dijo, no. ¿Mm? Parte, sí. Tenemos que esperar y obedecer. Porque si nos precipitamos a tratar de ayudarle a Dios, vamos a pecar. Escúchelo bien. ¿Cómo es esto? En 1 Samuel 13, antes de entrar en batalla, el rey Saúl, Dios le habló a través del profeta Samuel y le dijo, mira, vas a entrar en batalla con los filisteos, pero espera hasta que venga el profeta Samuel 7 días para que ofrezcas un sacrificio de animales, ¿sí? Para que puedas tener la victoria con el enemigo, pero espera. 7 días, espera. El sacrificio de animales que se hacía en el Antiguo Testamento ahora es sacrificio de alabanza. Lo que hicimos al principio o lo que hacemos al principio de cada servicio es ofrecerle el sacrificio a Dios. ¿Sí? Que antes era con animales, ahora es con alabanza y adoración. Por eso es importante programarnos y llegar temprano. Cuando llegas tarde te quedas sin ofrecer sacrificio. En el Antiguo Testamento representaba que te quedabas sin protección. Escúchenlo, eso es profundo. Pero volviendo a la historia aquí, Saúl tenía que esperar 7 días hasta que llegara Samuel y ofreciera el sacrificio a Dios para implorar el favor de Dios. Saúl esperó, pero al último día se desesperó y tuvo miedo del pueblo, de lo que pudieran decir de él. Le importó más su reputación de lo que la gente pensara de él, porque no veía que llegara Samuel, que decidió él mismo hacer el sacrificio porque el pueblo se le estaba rebelando. Y entonces él dijo, no, hay que hacer algo. Pero no respetó el mandato de Dios, ni honró la santidad de Dios a través del mandato que Dios le dio a través del profeta. Dios lo estaba probando. ¿Dios lo estaba qué? Dios lo había colocado en una situación donde él tenía que elegir entre esperar y obedecer o precipitarse y desobedecer. ¿Y qué hizo? El pueblo se le desertaba, dice. ¿Y qué hizo? Lo que muchas veces hacemos nosotros. Y eso le costó el reino. Alguien lea 1 Samuel 13, del 13 al 14. Solo esa escritura. Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú has guardado lo que Jehová te ha mandado. No has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Hasta el 15? 14. ¿Se dan cuenta lo que le sucedió por no esperar? Tuvo miedo del pueblo porque veía que se estaba desertando el pueblo y dijo, ay, se me está yendo el pueblo. Ahora, ¿con qué ejército voy a pelear la batalla? Con pocos o con muchos, Jehová salva. Pero él no esperó, no obedeció lo que Dios le ordenó y eso le costó el reino. Y si seguimos leyendo después, por su desobediencia, después venía un espíritu inmundo, un demonio que lo atormentaba por la desobediencia.
Y yo les pregunto, este ejemplo nos enseña muchas cosas. ¿Ustedes creen que nosotros podemos engañar a Dios? No, hombre. No, 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 no. Las personas que tienen que estar sujetas o que deben de estar sujetas a la autoridad de otros, muchas veces son vulnerables en esto, en esta historia de Saúl. Por ejemplo, los que tienen funciones como jefes o supervisores, que tienen empleados bajo cargo de ellos, muchas veces presionan a los que tienen bajo sus órdenes a que cometan actos deshonestos, ¿cierto o no? No, es que mi jefe me dijo, y pues no está bien, pero es que él me dijo, ¿sí? O que vayan en contra de la ética. Pero aquí es donde entramos en el dilema. ¿A quién vamos a obedecer primero? ¿Mm? Aquí viene el corazón del mensaje. Escuchen bien esto, ¿eh? Por cuanto Dios es santo, Él aborrece el pecado. ¿Dios qué? Aborrece el pecado. La palabra aborrecer es tan fuerte que no nos gusta usarla. No nos gusta usarla porque esa palabra tan fuerte como esta nos lleva, nos ubica para entender la santidad de Dios. Dios aborrece el pecado. Entonces, cuando peco yo, Dios aborrece el pecado que Él me da a la espalda. Dice, no, porque el pecado, dice Isaías, hace división entre Dios y el hombre. Nosotros mismos ponemos una barrera cuando pecamos y no lo confesamos. O cuando estamos viviendo en un pecado flagrante o flagrante. Cuando estamos cometiendo pecado con alevosía y ventaja, estamos haciendo la barrera más grande. Ay, es que cuando sabes que mentiste, cuando sabes que engañaste, cuando sabes que hiciste algo indebido, cuando estás haciendo la barrera más grande. Y nuestras oraciones van a tener estorbo. Ahora, escuchen esto. En Zacarías, Dios se refiere a diversos pecados de Israel. Zacarías 8:17. ¿Qué dice? Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? En Zacarías se refiere a diversos pecados. Dice que el odio o el aborrecimiento es una emoción legítima de Dios cuando se refiere al pecado. De hecho, cuanto más nos santifiquemos, cuanto más procuremos apartarnos del pecado, más vamos a aborrecer el pecado. A ver, mientras yo procure más santificarme, escuchando la palabra, orando con el Señor, teniendo comunión con Dios, recordando su palabra, meditando en ella, más voy a aborrecer el pecado. ¿Por qué la gente no aborrece el pecado? Salmo 119, 104. Salmo 119, 104, versículo 104. Escuchen lo que dice, ¿eh? Esto está profundo. Por eso los invito, los exhorto, lean, escuchen, mediten en el devocional todos los días. Son privilegiados ustedes, de que todos los días se les mande alimento. Lo único que tienen que hacer es presionar el botón, nada más, y despertarse. Salmo 119, 104, ¿qué dice? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dice, de tus mandamientos, de tu palabra he adquirido inteligencia, y eso me ha llevado a aborrecer hasta la mentira. ¿Se dan cuenta por qué el pueblo de Dios es tan mentiroso? ¿Por qué? Pues porque no medita en la palabra, en sus mandamientos. Ahora escuchen bien, al ir adquiriendo mayor santidad, va aumentando nuestro aborrecimiento hacia el pecado. Y Dios, que es infinitamente santo, siente un aborrecimiento infinito hacia el pecado. O sea, no podemos evitar el hecho de que Dios aborrece nuestro pecado. Cuando tú y yo sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero pecas, ¿qué crees que hace el Espíritu Santo? Muchos dicen, se va, se aleja, me deja. No, Él no se puede ir porque es una promesa que no, Dios no es como nosotros que damos y luego quitamos.
El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sí se iba de la gente, se apartaba de la gente, pero ahora no, Él vive permanentemente con nosotros. Cuando tú pecas y yo peco, lo que hacemos es que lo contristamos, lo apagamos, lo tenemos ahí, pero como un niño regañado, ahí apartado, apagado, triste, no te puede hablar, mientras no confieses y alejes esa pudrición que traes adentro, porque hace división entre Dios y Él. ¿Sí me entendieron o no? Díganme si no, ¿eh? Ahora, cada vez que pecamos, hacemos algo que Dios aborrece. Dios aborrece nuestros pensamientos lujuriosos, nuestro orgullo, nuestros celos, nuestros arranques incontrolables de ira, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que nos acostumbramos tanto a nuestro pecado que lo empezamos a ver normal. Ah, es que así soy yo. Dios está trabajando en mí. Oye, pues que Dios es que es un albañil que está haciendo un edificio, ¿o qué? Que no puede terminar. ¿Mm? Que a veces nos acostumbramos tanto al pecado que caemos en un estado de coexistencia o codependencia con el pecado. La gente se acostumbra y se hacen ligaduras del alma. Por ejemplo, sin ofender a nadie, cuando alguien vive en fornicación, es una ligadura. Cuando alguien es un mentiroso mitómano, una ligadura. No puede hablar si no miente, si no le echa crema a los tacos, si no exagera los hechos. ¿Sí? Se hacen ligaduras, se acostumbran a coexistir, a codepender con el pecado. Pero Dios no va a dejar de aborrecerlo jamás. El pecado es pecado, no hay pecado pequeño ni pecado grande. Pecado es pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Cultivar en nuestro propio corazón el mismo aborrecimiento que Dios tiene hacia el pecado, pero no solamente como algo que nos desagrade, que nos moleste, sino como algo que Dios aborrece, diferente. Cuando, por ejemplo, cuando entramos a algún lugar y que huele así medio feo, ¿qué dice uno? Ay, vaya, vámonos de aquí, aquí huele bien feo, así, ay. Imagínense si en lo natural actuamos así. ¿Cómo actuará Dios cuando dice, Francisco, hueles a puro chiquero? Si yo les preguntara a ustedes, piensen bien en esta pregunta, ¿cuál es la base de toda santidad? ¿Cuál es la base de toda santidad? ¿Qué responderían? Y se las acabo de decir. Si yo les preguntara cuál es la base de toda santidad, ¿qué responderían? La base de toda santidad. Aborrecer lo que Dios aborrece. Eso lo acabamos de decir. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? ¿Qué es lo que Dios aborrece? La mentira. Todos los pecados. El pecado pues engloba todo. La mentira, el engaño, el fraude, todo, todo. ¿Mm? La base de toda santidad es aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y qué aborrece? El pecado. El pecado. Ese es el gran problema del hombre, el pecado. Tenemos que cultivar la actitud de José. ¿Qué hizo José cuando fue tentado? Miren lo que él dice. Lean, por favor, Génesis 39:9. Cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, él no solamente huyó. Miren lo que él dice. Eso está profundo lo que él dijo. Génesis 39:9. ¿Qué dice? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Pecaría contra quién? No dijo, pecaría contra tu esposo, pecaría contra ti, ¿Pecaría contra quién? Contra Dios. ¿Pecaría contra quién? Pecaría contra Dios. Él se da cuenta de que, no. Mientras él lo ponga así, desde esa perspectiva, de que cuando pecamos contra Dios, eso lo va a evitar. Dice, no, hombre, no, si peco contra Dios, olvídate. Por mucha satisfacción que pueda sentir yo en un momento de pecado, las consecuencias van a ser graves, porque peco contra Dios.
Dios aborrece el pecado donde quiera que lo encuentre, tanto en los creyentes como en el pecador que no lo conoce por igual. Dios no aborrece el pecado en algunas personas y estos porque vienen a la iglesia, en estos no. En estos les da cierta chance para que pequen y pequen un poquito más y aquellos no, porque no, Dios es justo con todos. ¿Sí entienden eso? Pero a veces nos engañamos, pensamos como hacíamos en la tradición, que porque íbamos a misa, ya, la hoja estaba limpia y ahora sí, a seguir pecando, para el otro domingo voy a misa y otra vez. Me confieso el día que le hacen la fiesta al santo patrón y ya me quedó limpia para seguir pecando. No, te engañas, vives en pecado. Igual los creyentes piensan que por venir al servicio, escuchar la palabra, ya Dios les va a tolerar ciertos pecados. Nana, nanay. Dios no hace excepción. Él no va a pasar por alto ningún pecado. Dios juzga las obras de cada uno diariamente. Diariamente. Los ejemplos bíblicos indican que es posible, escuchen esto, aquí es la parte interesante del mensaje. Los ejemplos en la Biblia nos indican, nos enseñan que es posible que Dios juzgue los pecados de los creyentes, de los que ya conocen, de los que se nos llama santos. En la Biblia a los creyentes se les llama santos, por si no sabían, pero que es posible que a usted y a mí, que ya conocemos de la palabra, y si pecamos, es posible que Dios nos castigue más severamente que a los que no conocen. Ajá. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, ¿de quién fue dijo Dios o la única persona que dijo Dios que era un hombre conforme a su corazón? ¿De quién fue? De David. Dice, fue del único que dijo que era un hombre conforme a su corazón. En Hechos 13:22. Dijo, he encontrado, hallado a David, un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo le diga. Pero no lo hizo. Falló también, porque planeó un asesinato, mató a su general para quedarse con su mujer, adulteró, tuvo un niño en pecado, el niño murió. ¿Y qué le pasó por su pecado? ¿A poco Dios le dijo, mira David, pecaste, pero como tú eres un hombre conforme a mi corazón, no te va a pasar nada? No, mire lo que le dijo, fue más severo con él. Y las consecuencias no solo lo alcanzaron a él, a su descendencia. Mire lo que dice, lean por favor, 2 de Samuel 12:10. Eso nos debe de llevar a pensar, cuando tú pecas, no solamente estás atentando contra la santidad de Dios, sino estás llevándote entre las patas, como decía mi abuela, a todas tus descendencia, tu generación. Mire lo que dice 2 de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. A ver, léelo con calma. Fíjense, eso es hasta para pararse los pelos. A ver, Carlos. Por lo cual ahora no se apartará jamás. Jamás. No se apartará jamás. A ver, otra vez. Jamás la espada. Jamás. ¿Y jamás es? ¿Jamás es? Jamás, nunca. Ay, nunca. A ver, otra vez, perdón, Carlos. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Dijo, mira, eso que hiciste, no creas que... Porque trató de ocultarlo por un año y ya como si nada hubiera pasado, muy feliz con el bebé. Hasta que llegó el profeta Nathan y le dijo, a ver. Y lo confrontó, fue cuando dijo, ¡ay, he pecado contra Dios! Le dijo el Señor, sí pecaste y va a traer consecuencias. Porque tú ya me conocías y lo hiciste con alevosía y ventaja. Y fue grave. Escuchen este otro ejemplo. Moisés, por un arranque de coraje, de ira descontrolada y por no santificar a Dios, ¿qué le pasó? Alguien lea Deuteronomio 31, 52 al 53. Deuteronomio 51, 52 al 53. Ay, es que yo me enojo así porque así soy. Ay, es que no. Tienes que santificarlo en toda tu manera de vivir. ¿Sí? Yo el día que tuvimos la junta, no sé si se fijaron, Isabel después me dijo, no hombre, andabas que parecías volcancito, ¿sí? Hasta cuando hablabas parecía que traías un palo en la boca, traías la boca seca, y sí.
Todos tenemos arranques de ira descontrolada. Pero la clave es, como dice en Gálatas, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, que no te dure. Mire lo que dice aquí en Deuteronomio, por un arranque de ira de Moisés, Deuteronomio 31, 52 al 53. A ver, sí, a ver. Por cuanto pecasteis contra mí ese. en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis Ese mero. en medio de los hijos de Israel, perdón, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. La verás, pero no vas a entrar porque no me santificaste, no me santifica. Fíjese lo que la palabra que usa Dios, no me santificaste, no dice pecaste, no dice, pues es que la regaste, dice, no me santificaste. Atentaste contra mi santidad. ¿Y sabes qué, Moisés? Ese pecado yo no lo perdono ni en este siglo ni en el venidero. Lo que leíamos con Jesús, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se dan cuenta lo grave que es? ¿Y qué le costó? No entrar a la tierra prometida. Después de servir a Dios por 40 años, una sola acción de una ira incontrolable lo dejó fuera de la promesa de Dios. Por una sola acción. ¿Y qué dicen de Jonás? Que Dios permitió que se lo tragara un gran pez y que estuviera ahí por 3 días por desobediente. ¿Sí? Y podemos seguir con Sansón, con Elías. Dios no hace acepción con nadie. Con nadie. ¿Perdón? Sí, sí, esas cancioncitas, pero les enseñamos a los niños a obedecer. No nos equivoquemos. Debido al carácter engañoso de nuestro corazón, pensamos, creemos que podemos jugar con la tentación, con la idea de que pecamos ahora y nos arrepintamos mañana. O como decía el profeta Aurelio de allá, lo digo con sarcasmo, el profeta Aurelio de allá, ¿qué decía? Pongámonos hasta atrás ahora y mañana nos arrepentimos. ¿Creen que vamos a burlar, a engañar a Dios? No, hombre, Dios aborrece intensamente el pecado, donde quiera y cuando quiera que lo encuentre. Y aún más en aquellos que pecan deliberadamente o con palabras entendibles, con alevosía y con conocimiento. A ver, Carlos, Hebreos 10, 26 al 27. Hebreos 10, 26 al 27. Mire lo que dice. Para aquellos que pecamos deliberadamente ya con conocimiento de causa. ¿Qué dice Hebreos 10, 26 y 27? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ya lo estás haciendo con conocimiento de causa. Va a ser más grave. Ahora, aquí viene la parte buena. ¿Cómo podemos protegernos para no caer en la tentación, para no pecar? ¿Cómo podemos hacerlo? Contemplando la santidad de Dios, el estar conscientes de que Dios va contigo donde quiera que estés, cuando estás chismeando, cuando estás murmurando, cuando se te salen los altapericos, cuando andas con compañías que no debes de andar, cuando te metes a lugares que no debes de andar, el estar consciente de que el Espíritu Santo está ahí y está escuchando, te va a detener, te va a frenar. Como dice el canto, al mirar tu santidad somos transformados a tu imagen. O como Pablo lo dice en 2 de Corintios 3:18, ¿sí? Que somos transformados de gloria en gloria al contemplar la santidad de Dios. Al mirar más la santidad de Dios, vamos a aborrecer más el pecado. A ver otra vez. Al mirar más la santidad de Dios, vamos a aborrecer más el pecado. ¿Sí lo entendieron? Por eso Pedro dice que vivamos como extranjeros, como peregrinos. Dice, no se adapten a este mundo. Este mundo está lleno de maldad. Ustedes no pertenecen aquí, no se adapten. Piensen en su patria celestial. No son de aquí, son extranjeros y peregrinos. Están de paso en 1 de Pedro 1:17. Por eso grábense muy bien esto. Satanás solo te puede tentar con cosas terrenales. A ver otra vez.
Satanás solo te puede tentar con cosas terrenales, cualquiera, mencionen cualquiera, todas son terrenales. La lujuria, la lascivia, la avaricia, el amor al dinero, la mentira, el engaño, porque nada de eso va a entrar en el cielo. Satanás con lo único que te puede engañar son con cosas terrenales, con lo único que te puede tentar es con eso. Pero Dios te va a probar con cosas eternas para ver qué decides tú, porque al final quien vas a decidir eres tú y soy yo. ¿Mm? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para buscar la santidad? O sea, ¿qué es lo que me debe de motivar? El amor de Dios por nosotros. Eso es lo que me debe de motivar, que fue manifestado en Jesucristo. Esa debe ser la motivación de cada uno de nosotros para buscar la santidad. Debe ser una motivación incitada por Él. Por eso dice la palabra que Dios es el que produce. ¿El qué? Como el hacer. El querer como el hacer por su buena voluntad. Para aborrecer también el pecado de Dios. El aborrecimiento, perdón, de Dios hacia el pecado. Y el juicio eterno del infierno. Ahora, la santidad no es una opción. Ese va a ser el título del domingo que viene. Y durante toda la semana estaremos viendo los devocionales acerca de la santidad, de la tentación y el pecado. Pero llévense esto en su corazón, miren, con esto quiero ir terminando. Si no entendieron todo lo que se habló, independientemente de que se les va a enviar la predicación, ¿cuál es el arma que tú puedes usar todos los días para resistir la tentación y no caer en pecado? Eso es lo que nos debemos de llevar hoy. Escúchenlo bien. ¿Cómo hacer o cómo hago que la santidad sea un estilo de vida en mí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque a veces lo vemos así como difícil. Aplicando estos principios tan sencillos, escuchen bien, en todas las actividades que hagamos, en lo que miremos, en lo que hablemos, en lo que escuchemos, en lo que toquemos. Primera de Corintios 6:12, ¿qué dice? Primera de Corintios 6:12. Ese es nuestro manual para llevárnoslo hoy. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 4 preguntas que ahí encierran ese versículo. Número 1, lo que yo me tengo que preguntar cada vez que enfrente una situación difícil o donde estoy a punto de caer en tentación o en pecado. Primera pregunta que debo de hacerme. ¿Es útil físicamente, espiritualmente, mentalmente lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que voy a hablar? ¿Es útil? ¿Es útil físicamente, espiritualmente, mentalmente? Porque dice ahí, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Todo me es permitido, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Entonces, pregunta número 2, ¿me someto al poder de la tentación o al poder de Dios? Tú decides. Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿esto va a lastimar o va a causar daño a otros? ¿Me va a causar que peque contra mi conciencia o contra la conciencia de los demás? ¿Y cómo es que a veces pecamos contra la conciencia de los demás? Mire, Primera de Corintios 8:13, Carlos y Goyito, Primera de Corintios 10:31. Dos escrituras, Primera de Corintios 8:13 y Primera de Corintios 10:3. Por eso, 10:31, perdón. por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca, para no ponerlo en peligro de pecar. O sea, lo que está diciendo, mira, si tu hermano con el que te juntas, para él es pecado comer moronga, birria, carnitas, como algunos dicen, no, es que no debes de comer moronga rellena porque es sangre, es sangre. Pues no comas delante de él. A mí me encanta la moronga, la rellena. Pero si para otros es pecado, pues no vamos a comer delante de ellos. Me encantan los chiles rellenos, aunque no me los hagan seguido, pero sí. Y por último, la pregunta número 4, ¿glorifica a Dios? ¿Qué dice Primera de Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
para la gloria de Dios. O sea, 4 preguntas. Cada vez que enfrente una situación difícil, ¿es útil físicamente, espiritualmente, mentalmente lo que voy a hacer? Número 2, me someto a su poder. Número 3, lastima o causa daño a otros, les va a causar pecar contra su propia conciencia. Número 4, glorifica a Dios. Si aplicamos estos principios en nuestro andar diario, todos los días, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia en cuanto a la tentación y el pecado. Ahora escuchen, ay. Gracias, Señor. Denme unos minutos más. ¿Por qué creen ustedes? Esto llévenselo, medítenlo para el próximo domingo. ¿Por qué creen ustedes que los creyentes, estoy hablando de los creyentes, no de la gente de afuera, ¿por qué creen ustedes que los creyentes hoy en día son más complacientes con el pecado? ¿Sí me entendieron la pregunta? ¿Por qué creen ustedes que los creyentes, los que ya conocen la palabra, son más complacientes con el pecado? Porque muchos se sienten ya como inmunes. Creen que por venir a la iglesia ya estás vacunado contra el COVID, el pecado, y que ya no te va a hacer nada el pecado. Mentira. ¿Por qué creen ustedes que los creyentes hoy en día son más complacientes con el pecado? ¿Quién está causando que miles y miles de gente, o millones, incluyendo a los que se dicen cristianos, pequen, caigan en la tentación? Que la santidad ya ni se menciona. ¿Quién es el culpable? Les doy 3 opciones, ¿sí? Satanás, el mundo o nosotros. Satanás, el mundo o nosotros. Ninguna de las 3. Estoy hablando de los pecados que se cometen y que somos complacientes los creyentes. ¿Saben quiénes son los culpables? Por eso les dije de los creyentes. ¿Saben quiénes son los culpables? Los pastores, los que predicamos un falso evangelio centrado en el hombre. Por ejemplo, ¿han escuchado frases como esta? Dios te ama tal cual eres. Aquí no rechazamos a nadie. Dios te ama tal como eres. Pero nunca se les predica, nunca se les habla acerca del pecado, de las consecuencias del infierno, porque siempre se predican mensajes cómodos para que la gente no se vaya. ¿Sí? Dios te ama tal cual eres. Así te ama Dios. Falso. Dios está tan enamorado de ti. No, Dios no nos ama tal cual somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Diferente. ¿Sí entienden? Dios no te ama tal cual eres. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Es muy diferente. Pero hoy en día el cristianismo está siendo tan distorsionado, se hace tanto énfasis en el hombre, que se ha sacado a Jesucristo del centro, que incluso se llega a decir que ahora Dios ama más al hombre que a su propio Hijo Jesucristo. Se le dice al hombre que es un campeón, un ganador, un victorioso, que Dios lo ama tanto que no importa lo que haga. Pero ¿qué dice la palabra? Pablo dice en Romanos 7, 18 al 21, parafraseando, dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer es lo que hago, porque el pecado que mora en mí me incita a hacerlo. Pero hoy en día en las predicaciones, en la gran mayoría, se le dice a la gente que todo se trata de nosotros, que se trata de que te sientas bien. Ámate tú primero, y después ama a los demás. Mentira, ama primero a Dios, luego al prójimo y al último tú. Pero se nos enseña, se nos invierten los valores, que se trata de nosotros, que te sientas bien, que Dios quiere que todo lo que le pidas te lo va a conceder. Sueña y ganarás el mundo. Pero ¿qué tal de la santidad, del pecado, del infierno, de la mentira, del engaño que abunda dentro de la iglesia? ¿Qué tal de eso? ¿Y saben lo que está creando con este tipo de predicaciones? Un Dios que se adapte a nuestros deseos carnales, que aman más las tinieblas que la luz. Como dijo Jesús, aman más las tinieblas que la luz. Éxito, prosperidad, dinero, posesiones, todo se centra en lo material hoy en día. Y todo eso se va a quedar en el mundo, va a desaparecer. Pero pintan a un Jesús que ama al pecador, pero que no confronta al pecador. ¿Y
lo que dicen acerca de la cruz es lo más grave. ¿Qué dicen acerca de la cruz? Que la cruz es la revelación de cuánto vale el hombre para Dios. ¿De verdad? ¿La cruz es la revelación de cuánto vale el hombre para Dios? Eso es falso. La cruz es la revelación de nuestros pecados hacia Dios. Es un instrumento de muerte. ¿Mm? La cruz es la revelación de lo depravado, de lo pecadores que somos, que costó la muerte del Hijo de Dios. La Biblia no se trata de ti, se trata de Él. ¿Ustedes creen que Dios va a amar más a unas criaturas pecadoras como nosotros que a su Hijo unigénito, a Jesucristo? A ver, les pregunto. Jamás. El problema de la gente, escuche bien, es que no sepan que son pecadores. La gente sabe que son pecadores, pero no les importa. ¿Y por qué no les importa? Porque no distinguen ni saben nada de la santidad de Dios y no lo saben. ¿Por qué? Pues porque no se les predica. Porque los predicadores no lo están predicando. Todo es Dios te ama. La gente sabe acerca del carácter de Dios, de sus atributos, pero solamente de algunos de ellos. Dios es bueno, es misericordioso, y todos esos. Predicamos en abundancia, pero ¿qué de la santidad? ¿Qué de la ira? También son atributos. ¿Mm? Pero no lo saben ni lo conocen. La verdadera vida eterna, ¿cuál es? Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Pero conocerlo ¿en qué? En todos sus atributos, comenzando por la santidad, de que Dios aborrece el pecado. Pero no saben ni lo conocen. Tenemos que crecer más en el conocimiento de Jesucristo, en quien tiene complacencia el Padre. Él es el Hijo amado. Por eso quiere formarnos como Él, como leímos en Romanos 8:29. Y con esto termino, escuche bien esto, y esto lo digo con temor y temblor. El día que yo me muera, estoy hablando de Francisco, el día que yo me muera y esté frente a Jesucristo, porque Él es el que va a juzgar a las naciones, así lo dice la palabra de Dios, porque el Padre todo el juicio lo dio al Hijo y Él es el que nos va a juzgar. Él no me va a preguntar a Francisco, no me va a preguntar cuánta gente reuní, a cuánta gente le prediqué, de qué tamaño era la iglesia que Él me encargó. No me va a preguntar nada de eso. ¿Saben lo que me va a preguntar el día que esté frente a Él? Escuche esto. Me va a preguntar si prediqué la verdad acerca de Él o si les vendí un evangelio falso. Dios te ama, Alfredo. Sigue haciendo lo que haces, Alfredo. No que estés mal. Sí, Dios te ama. Sí, entonces puedo seguir viviendo como estoy. Sí, pero estoy en pecado. Pero Dios te ama. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Puedo vender globos? ¿Sí? Dios me va a preguntar si prediqué acerca de la verdad de Él. Si fui fiel a su palabra, no a la mía. Si hice su voluntad, no la mía. El hombre y la mujer no tendremos jamás una idea de lo horrible que es el pecado a los ojos de Dios si no conocemos más de su santidad. Mientras más conozcamos de la santidad de Dios, más vamos a aborrecer el pecado y más nos vamos a alejar del pecado. Pero mientras no conozcamos de su santidad, vamos a seguir igual. Por eso Él nos manda, nos llama a ser santos como Él es santo. Dios ama la justicia y odia la maldad. La santidad no es una opción. La santidad es un mandato si de verdad queremos aborrecer el pecado. La gran mentira que hoy, los dejo con esto y las últimas escrituras, llévense esto. Quítense la idea de la cabeza de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. De verdad es así. A ver, Carlos, Salmo 5 del 4 al 6 y Goyito, así con voz de trompeta. El Salmo 7 del 11 al 13. Con esas dos escrituras, para que se la lleve y medite durante la semana. Salmo 5 del 4 al 6 y Salmo 7 del 11 al 13. A ver. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad.
El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Aborrece a cuántos? A todos. A todos los que hacen maldad. ¿Los aborrece o los ama? ¿Los aborrece o los ama? Ah. Y luego, ¿qué dice el Salmo 7, 11 al 13? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afligirá su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado setas ardientes. Sí, lean, mediten en esas escrituras durante la semana, ¿sí? Y démonos cuenta de que Dios es un Dios santo. Y porque es un Dios santo, Él espera que la novia sea santa. Pónganse de pie. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Vamos a cantarle, a decirle: solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama, Señor, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Sí, Señor, Señor, que tu gloria llene, Señor. Queremos habitar siempre en intimidad contigo, Señor. Vamos a terminar con este canto hermoso diciéndole al Señor: quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar.
que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Dígale una vez más. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dígale una última vez. Si tu presencia no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque necesitamos conocer más de tu santidad. Porque tú eres tan puro de ojos, Señor, que no puedes ver la maldad ni el pecado, Señor. Y a veces, Señor, conscientemente levantamos barreras, Señor, entre tu presencia y nosotros, Señor, al pecar deliberadamente. Señor, pero gracias porque cada día nos da la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por aquello que teníamos guardado, escondido y que no lo habíamos declarado, Señor. Hoy delante de tu presencia, Señor, sacamos toda esa basura, Señor, almacenada en nuestro corazón, Señor, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor. Señor, y hoy te decimos, como decía Moisés, Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no va a ir con nosotros, Señor. No queremos ir a ningún lado si tu presencia con nosotros no va, Señor. Esa es nuestra oración y esa será nuestra convicción, Señor, diariamente, para enfocarnos en tu santidad, Señor, para evitar pecar contra ti, para no pecar contra ti, Señor. Y te decimos por última vez, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Te damos gracias, Señor, y bendice el tiempo que vamos a pasar en tu presencia. Señor, este tiempo de refrigerio, de compartir los alimentos en armonía juntos, Señor. Que tú te glorifiques, Señor, en todo, Señor, como lo estudiamos hoy en tu palabra, que sea que comamos o bebamos, que todo lo hagamos dándote gloria a ti, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice,
Amén y amén.